8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el doctor Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, conocido jurista del país, que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor Bravo, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay temor en la ciudadanía e indignación también por esta denuncia o esta demanda en contra del Estado ecuatoriano por $2.000 millones que han formulado dos hermanos de la familia Isaías, William y Roberto Isaías, para, dicen ellos, ser resarcidos por la supuesta ilegal incautación de sus bienes, esto fruto del feriado bancario. Ayer el jurista Joffrey Campaña decía que no estaríamos en esta situación si en su momento el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil no hubiese admitido este recurso puesto por los señores Isaías por error o por omisión, dijo. ¿Cómo analizar esta situación legal que ahora enfrenta el Estado ecuatoriano? ¿Tiene viabilidad o no? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia. Alexis, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Mire, estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted acaba de señalar, manifestado por el doctor Joffrey Campaña. Él es un abogado experto en derecho administrativo y lo que ha dicho es correcto. Ese mamotreto, ese bodrio, esa demanda presentada por los Isaías, evidentemente está caducada, está prescrita. Y el tribunal estaba en la obligación, en su auto inicial, de así declararlo, y no lo hizo, lo cual a mí ya de alguna manera me inquieta. Pero claro, ahí está la Procuraduría General del Estado, la que en este momento no creo que tiene solo la posibilidad, sino la obligación de presentar esa excepción. Pues si no lo hace, como bien dice el doctor Campaña, pues ya estaríamos hablando de un acto doloso, porque además es evidente, es cuestión únicamente de ver fechas. ¿A qué se están refiriendo? Si se están refiriendo a las incautaciones del 8 de julio, imagínense cuántos años han pasado. Si se refieren a ahora que están cacareando, perdónenme el término, a unos juicios del año 2012 o del 2016, igual están prescritos. Así que no tiene, a más de no tener ni pies ni cabeza, esa nueva aventura jurídica, evidentemente está prescrito. ¿Cómo está, doctor Bravo? Qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Por qué hacerlo en este momento? Buenos días, yo sí quisiera, tal vez de ahí un poco, más allá del tema jurídico también, pedirle a usted la lectura política. ¿Por qué los señores Isaías vienen en este momento a plantearle esta demanda por $2.000 millones al Ecuador? Estimado Alexis, si usted me permite, porque yo creo que todo el país está contento con que la selección ecuatoriana haya clasificado para el Mundial de Qatar. Déjenme hacer una analogía respecto a esa felicidad que no le quitemos en esta mañana de viernes al pueblo ecuatoriano. Usted me pide un análisis y así lo voy a hacer. Mire, en los expertores de ese nefasto gobierno de Lenín Moreno, los Isaías y su equipo empezaron con el precalentamiento y el calentamiento, pero como tenían tarjeta roja y no podían jugar, entonces con ese recurso de revisión que presentaron en la Corte Nacional y que una jueza Camacho y un juez Rivera les concedió de manera ilegal, absolutamente ilegal por todos los costados, ¿qué pasó? Que les quitaron la tarjeta roja y ya les dejaron jugar. En ese gobierno, creo que eran, si mal no me equivoco, faltando 2, 3, 5 días ya para que Moreno se vaya, que por fin se fue. Y claro, en la estrategia de ellos, después venían, ya saltaban a la cancha en el nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso a jugar el partido que querían jugar. Y para ello le sumaron a un árbitro que se llama Ricardo Noboa Bejarano, muy amigo del presidente, muy amigo de los Isaías y procurador judicial de los Isaías. Entonces, el partido enfocado de esa manera pretendía y pretende obviamente meterle una goleada al Ecuador de apenas la bicoca de $2.000 millones. Esa es la síntesis. Y si usted compara los hechos y va atando cabos, va a ver que lo que yo le digo con esta analogía que hago es exactamente eso. Así es como han actuado. Y a mí,
obviamente tengo muchísimas preocupaciones. No tanto por el tema de la repetición, porque en realidad, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para responderles a estos angelitos? Si mis huesos serían de oro macizo, ni cuando me mueran podría recuperar esa bicoca de 2.000 millones que tienen. Pero en fin, ese es otro tema. El asunto es que esta demanda no puede prosperar y en las preocupaciones que tengo, como le decía, me llamaron poderosamente las declaraciones del presidente Guillermo Lasso de hace un par de días respecto a este tema, diciendo claro para el pueblo que él iba a defender el interés público, pero diciendo aquello también inserta en su declaración algo que dice más o menos, pero las incautaciones estarían bien hechas, más o menos palabras, ¿no? Ahí habían bienes que los malbarataron, en fin. ¿Esa acaso no es la tesis de los de Isaías? De sus amigos banqueros de Isaías. ¿No es esa la tesis? Entonces me preocupa. Y si ahora, es un tema de amigos, perdón que le corte, doctor, ahí, porque usted ha dicho, a ver, Noboa amigo de los de Isaías, Noboa amigo del presidente Lasso, además Noboa delegado del presidente y del gobierno ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI. Si son todos amigos, ahí no hay conflicto de intereses, porque no están cuidando los intereses del Estado, no están cuidando los intereses de los ecuatorianos. Parecería que están cuidando solo los intereses de ellos, pues. Alexis, usted está clarísimo y así es, pues. Mire, ayer me han dicho que el abogado Noboa ha renunciado a ser árbitro CIADI, nominado por su amigo Guillermo Lasso. Ha renunciado, y que en ese caso entonces yo ya puedo dormir tranquilo. No, si yo duermo tranquilo siempre, porque yo lo único que he hecho es defender los intereses del Estado ecuatoriano. No le he robado a nadie, no le he perjudicado a nadie, todo el mundo me conoce mi patrimonio, así que le digo al terrible Ricky que yo duermo siempre tranquilo. Pero bueno, vamos a lo que usted dice, ese conflicto de intereses. Ayer Noboa ha dicho que él no es hace 10 días abogado de los de Isaías, sino hace 10 años. ¿Por qué? Por unas expresiones mías en las que yo dije que antes Noboa no aparecía directamente, era un abogado en la sombra de los de Isaías. Si yo, lamentablemente, estamos haciendo esta entrevista a través de mi teléfono celular, en mi caso, me hubiera encantado, porque ahí lo tenía, un video del hermano de Ricardo Noboa Bejarano, de Gustavo Noboa Bejarano, que le decía más o menos: Roberto Isaías Dazum, a mí no me vas a correr con esas cosas. Claro, refiriéndose a este mafiosito de Roberto, ¿no? Y en ese gobierno también Ricardo Noboa, si mal no recuerdo, creo que era presidente del CONAM. Entonces, ahora Noboa declara por sus propias palabras que es abogado hace 10 años de los de Isaías. Si era abogado solo hace 10 años, yo creo que hace mucho más. Pero bueno, aceptemos que sean hace 10 años. ¿Cómo el presidente Lasso siquiera lo pudo tomar en cuenta? Mucho peor nominarle para que sea árbitro por el Ecuador ante el CIADI. O sea, más conflicto de intereses imposible. Pero claro, atrapado con las manos en la masa, como vulgarmente se dice, entonces ayer dice que ya ha renunciado. Claro, dejó ese alto cargo, si quiere hasta honorífico, de ser abogado del Ecuador, qué lindo, ¿no?, ante el CIADI, y se quedó al lado de poderoso caballero, don Dinero, para defender a los delincuentes Roberto y William Isaías Dazum. Así nomás es el conflicto de intereses. Yo hablo de una trilogía, porque en la demanda también he dicho, le faltó algo a Noboa Bejarano. Le faltó poner o completar su demanda pidiendo una condecoración. Y con eso, el presidente Lasso les condecoraba en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Y listo el tema. Ahora, si usted quiere ir más allá, Ricardo Noboa también entiendo que ha dicho que la intención de ellos no es pues los 2.000 millones, sino sentarse con el gobierno. Son tan generosos de estos angelitos. Que están dispuestos a una mediación, que están dispuestos, doctor Bravo, que están dispuestos a una mediación y que están abiertos a que se les devuelva los bienes incautados. Vea, yo con mi experiencia profesional ya
de más de un cuarto de siglo, tantos años. Si yo presento una demanda sólida. No es que presento una demanda con mi pretensión de 2.000 millones para decir, vean, no, sentémonos a negociar, o de lo que fuese. No, pues, si presento mi demanda, yo quiero conseguir en la sentencia lo que estoy pidiendo. Claro, en mi caso yo siempre he pedido las cosas en derecho, pues no. Entonces, por eso me han concedido las demandas. Evidentemente, otros juicios también, muy pocos he perdido, pero así es este tráfago diario, así es esta profesión. Pero actuando con honestidad, pues. Entonces ahora ellos dicen, a ver, como el papel aguanta todo, ponemos de todo. Fíjese la ridiculez. Por llamarlo de lo más suave, al presidente Correa lo acusan aquí de que empezaba a trabajar a las 6 de la mañana, de las reuniones de la Junta Bancaria a las 6 de la mañana. Y obviamente a mí me acusan del tema de las incautaciones, que si me permiten de eso deberíamos dejarle un capítulo aparte especialísimo, porque estos en su confusión han llegado a decir que el Comité de las Naciones Unidas dispuso que se les devuelva sus bienes, que, en fin. Que el Estado les ha dejado en indefensión. Exacto. Pero fíjese esas contradicciones también, ¿no? La propia jueza Camacho, que les quitó la tarjeta roja para que jueguen el partido de los 2.000 millones en contra del Ecuador, ¿no? Dice en su propia resolución que las incautaciones no tienen nada que ver. Y efectivamente eso sí es así. Una cosa es el acto administrativo de la incautación, que lo dicté conforme a la ley y que lo podemos ver rápidamente, con la ley en la mano y con documentos en la mano, como yo acostumbro. Y claro, otra cosa es lo que los Isaías dicen, ¿no? Y pueden decir en el papel tantas cosas como las que yo les señalo. Entonces, le decía que en esa comisión interamericana, por ejemplo, fueron por dos aspectos, fueron por el juicio penal y por las incautaciones. Tengo aquí yo la resolución de ese comité. Respecto del juicio penal, ¿qué dijo ese comité? Que el delito de peculado era el que habían cometido los Isaías, que el juicio se lo llevó de manera correcta, claro, más allá de las dilaciones y las trabajillas que ellos mismos ponían en el juicio para no ser sentenciados, pero que todo fue correcto. Respecto a las incautaciones, las deja por afuera de la petición de los Isaías y le hacen una observación al Estado ecuatoriano sobre el mandato constituyente número 13. Eso es, pero así hay que decir lo que dicen los documentos, no como hacen los Isaías y sus abogados, que exhiben un documento rápidamente ante las cámaras y luego lo esconden para hacerle decir al documento lo que el documento no dice. Entonces ellos dicen que ganan un juicio cuando lo pierden. Y cosas de esta naturaleza es costumbre en ellos. No, hablan del Tribunal del Mundo. Antes el anterior abogado, Zavala Egas, decía que ese dictamen, que es un dictamen que ni siquiera es vinculante, era una sentencia del Tribunal del Mundo, para él casi celestial. Claro, siempre digo yo, poderoso caballero don dinero, ¿no? Ahí los honorarios hacen decir cualquier cosa sin la menor enrubescencia, ni siquiera se arruga. Entonces, este caso de los Isaías, tan lacerante para el Ecuador, ya por tantas décadas, yo creo que es hora de que recibamos un baño de verdad absoluto, que respondan quienes tengan que responder, por ejemplo, en aquellos bienes que se dicen que fueron mal administrados luego de la incautación. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿Quién es el responsable de esa mala administración, doctor Bravo? ¿Quién es el responsable de esa mala administración, de la venta fallida de esos bienes incautados o de la no venta de dichos bienes? Y de la quiebra, por cierto, de algunos de ellos. Verá, de manera general, si usted se remonta a mis declaraciones iniciales cuando realicé las incautaciones, yo dije frontalmente, como me gusta decir las cosas, el Estado es un pésimo administrador, siempre lo ha sido, no en el gobierno del presidente Correa, hablo para estos temas de bienes privados, ¿no? Porque el Estado está para otras cosas, pues todo el mundo sabe, el Estado está para dar salud, para dar seguridad, para dar educación, en fin, pero no está pues para administrar ingenios, terrenos, vehículos, no pues. Entonces,
la razón de la incautación tenía dos objetivos. El primero, resarcir al principal perjudicado por los atracos de los Isaías, los atracos por los cuales se llevaron miles de millones de dólares, incluidos créditos de liquidez, etc. Ese era el primer objetivo. El segundo, devolver el dinero a los demás perjudicados de esta crisis, de esta criminal crisis bancaria, por la que emigraron más de 3 millones de ciudadanos. Vean, ni siquiera hoy, que estamos en una conflagración mundial, hay creo que 2 millones ya penosamente de ucranianos desplazados. En la crisis bancaria del Ecuador se fueron más de 3 millones. Quedaron familias abandonadas, jubilados que morían porque no tenían para comprar medicinas, niños que se quedaban en la práctica huérfanos porque sus padres tuvieron que emigrar, no porque morían, habrán muerto después. Pero esa es la realidad. Y yo creo que esas familias no se deben haber olvidado de esa lacerante realidad. Entonces, con todos estos antecedentes... Pero los bienes se incautan por parte del Estado justamente para reparar el daño a esas familias o a los clientes de la banca cerrada que perdieron sus ahorros y que estos banqueros como los de Isaías finalmente se los llevaron a Miami o a donde sea que se fueran. Pero claro, el Estado no cumple con el rol de hacer esa reparación porque no vende los bienes. Definitivamente. Y ahí hay un personaje, hay un personaje oscuro que es Pedro Delgado. No, pues ese no es oscuro, ese es clarísimo, es un clarísimo delincuente. No hay ningún oscuro. Es como otra cosa que la gente se confunde. Y les han demandado a los de Isaías como que fueran insolventes económicos. Los Isaías no son insolventes económicos, por favor. Se han atracado a este país más de 3.000 millones de dólares y ahora quieren 2.000 millones de dólares más. Ellos tienen aseguradas 20, 30, 40 generaciones. Entonces, insolventes económicos no son. A mi criterio, lo que son es insolventes morales, que es otra cosa. Entonces, pongamos los temas en su verdadera dimensión. Delgado no es ningún personaje oscuro, es clarísimo, es un delincuente avesado, de altísimo vuelo, que hizo tanto daño a este país, que nos engañó finalmente a todos los ecuatorianos. Me engañó a mí, engañó al presidente Correa, engañó a ese gobierno, engañó a toda la ciudadanía. Recuerde que inclusive nos engañó con su título de economista, y nunca había sido economista. Entonces, claro, somos a veces, nos olvidamos de estos temas, tenemos un poco la memoria cortoplacista y pasa. Y ahora yo veo que al menos como ese granuja de Villavicencio, ese diputaducho, ese asambleísta, le utiliza para redes sociales, poniendo unas grabaciones de Delgado ahí como testigo de los fraudes, en defensa clarísima de sus amigos Isaías. Pues no. Por ahí vi una graciosa foto que puso mi colega Ramiro Aguilar ayer, que se le veía ahí todo pensante en su escritorio de apenado se le veía. Ya le habrán depositado, los Isaías ya habrán depositado, lo cual me causó una gran hilaridad. Y claro, yo no estudio que a lo mejor sea hasta cierto, ¿no? Doctor Bravo, usted mencionaba hace un momento que le preocupaba las declaraciones del presidente de la República cuando dijo que va a defender el interés del pueblo ecuatoriano en este tema, porque repite la tesis de los hermanos Isaías. Y en este país, como vemos en el ámbito judicial, cualquier cosa es posible. La jueza Camacho, que permitió esa sentencia favorable a los señores Isaías, pese a que usted dice no debió haber sido así, podría enfrentar algún tipo de acción legal, por un lado, y por otro, si es que nos ponemos en un escenario, como le digo, en este país, en el ámbito judicial, cualquier cosa puede ocurrir, y si los señores Isaías ganan esta demanda, ¿cómo debe el Estado, tomando en cuenta que su abogado, el abogado de los señores Isaías, es tan amigo del presidente de la República, también eso nos deja mucho que pensar, cómo debe el Estado pagarle a los señores Isaías? ¿Cómo debería ser ese proceso? ¿O cómo sería? Bueno, el tema es tan deleznable, pero la audacia de estos, el desenfado de los Isaías, con el que siempre actúan, son capaces de cualquier cosa. Mire, pensemos de esta manera, ya en base a las declaraciones de Noboa. Él dice que ha presentado la demanda, pero no es que ellos quieren que les dé un chequecito de 2.000 millones, claro, ellos hablan así, ¿no? Hablan de esas cifras y de chequecitos y de cosas, están acostumbrados a esas bicocas. Es más o menos que como usted, Licenia, Alexis y yo, hablemos de caramelitos, ¿no?
Para ellos 2.000 millones es algo similar. Bueno, ¿qué es lo que dice Novoa? Sentémonos a negociar. Eso es lo que ellos quieren. Qué generosos. Demandan por 2.000 millones, se sientan a negociar y de pronto resulta que les terminan pagando, digamos que 1.000 millones. ¿Qué va a decir el gobierno? Miren, qué triunfo del Estado ecuatoriano. Los Isaías demandaron por 2.000 millones y nosotros, pucha, les pagamos la mitad, le ahorramos 1.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Óiganme, Liceña y Alexis, ustedes no. Yo puedo tener la cara de tonto, pero definitivamente no soy tonto. Y que el pueblo ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano no le vean la cara de tonto, porque todo el mundo se da cuenta. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces eso sería presentado de esa forma, ¿no? Como una excelente negociación porque me ahorro 1.000 millones de dólares. Imagínense, ¿no? Imagínense, pucha, qué lindo, ¿no? De 2.000 le bajamos a la mitad. Qué gran negociación. Qué buenos negociantes somos en el Estado ecuatoriano. Ahora, es posible, pero si actuamos en derecho, y yo espero que así sea, espero que el procurador del Estado defienda realmente los intereses del Estado ecuatoriano. Ahora, doctor. Y simplemente, ya le digo, con excepción que presente, ya eso se quede para el archivo, ¿no es cierto? Para el archivo de la infamia en los anales de la justicia ecuatoriana. Así como pasará a los anales infames de esa justicia ecuatoriana la jueza Camacho y tantos otros jueces. Mira, este país, mi estimada Liceña y Alexis, lo peor que tiene este país es la justicia. No es la justicia la que este país merece, la que tiene ahora, la que ha tenido antes también, ¿no? Porque esto ya venimos arrastrando de hace muchísimos y muchísimos años, pero en vez de mejorarla, cada vez se ha ido empeorando. Y entonces, cuando hay ese baño de verdad con el que yo sueño y aspiro, ojalá por lo menos se vaya la mitad de jueces pillos de este país a la cárcel. Si ellos son los artífices de todo esto. Estos son los artífices de dar un vuelto, de no calificar una acción que está caducada como la debían calificar, en fin, entonces, todo eso es lo que tenemos que ver. Doctor, como está planteado el escenario, y creo que Liceña le decía hace un rato con mucha certeza, este país que tenemos, donde la justicia está en entredicho, donde las instituciones se descalabran por el capricho del funcionario de turno, del presidente o de la autoridad de turno y demás, puede pasar cualquier cosa. ¿Usted cree que en este caso, con, digamos, el procurador que tenemos en la actualidad, el doctor Salvador, con, digamos, la postura un poco tibia que ha tenido el presidente Lasso ante esta situación, el Estado ecuatoriano pueda salir adelante, o los señores Isaías prácticamente están ya metidos la plata en el bolsillo, o la devolución de los dichosos bienes que finalmente no todos terminaron de venderse, ¿no? ¿Qué cree usted que pueda pasar en el futuro con este tema en particular? A ver, un poco puntualizando. Para mi criterio, las declaraciones del presidente Lasso, más que tibias, yo creo que fueron ambiguas, al menos ambiguas. Y para mí, como le digo, desafortunadas. Que los Isaías puedan conseguir que se les pague, pueden conseguir, pues. Imagínese con esa bicoquita de 2.000 millones. El abogado, el 10%, 200 millones, haciendo así un poquito cuentas alegres, ¿no? Pero posibles, pues, porque además así se actúa. Y por ahí más repartos y qué sé yo. Bueno, todo es posible. Por eso es que yo no descarto. Quiero ver en los próximos días cuál es la actuación de la Procuraduría. De mi parte, yo obviamente voy a estar pendiente, porque como ecuatoriano que ha defendido siempre los intereses del Estado ecuatoriano, sí me preocupa por una cosa de estas. Y mucho más, si yo fui el autor de esas incautaciones, de las cuales, dicho sea de paso, si hoy las tendría que volver a hacer, en las mismas condiciones jurídicas como en Madrid, las volvería a hacer, porque estuvieron correctamente bien hechas, Así que, si por defender al Estado ecuatoriano, por habernos enfrentado a ese poder mafioso, corrupto de los Isaías, y económico, obviamente, ¿no?
Tengo que sufrir las consecuencias. Bueno, tengo que sufrirlas, pero no sé, como le decía, y decía en otras entrevistas, ya cuando me muera, como no tengo los huesos de oro, y así los tuviera de oro macizo, no alcanzaría para pagar esa bicoquita que piden los Isaías, y peor en una causa de repetición. Así que veamos qué es lo que pasa en los próximos días, estimados Liceña y Alexis. Doctor Bravo, imagínese si usted se siente así, cómo se sentirán las miles de personas que se vieron afectadas, los millones de ecuatorianos que se vieron afectados por la crisis bancaria, por el feriado bancario, que vieron morir ancianos, que presenciaron suicidios, que vieron la destrucción, la desintegración de las familias, y a muchos de los cuales todavía ni siquiera les han podido devolver todos los recursos. Imagínese cómo se siente la gente con este tema. ¿Qué decirles a esas personas? Vea, me encantaría decirles lo que yo digo siempre, sí, yo soy optimista, tengamos fe en el Ecuador, pero la fe se nos cae cuando vemos de estas cosas, como cuando vemos de esa trilogía de amistades, Lazo, Noboa, Isaías, cuando vemos de este tipo de demandas impresentables, pero claro, bien presentadas por los Isaías, ahí por la fecha de Navidad, nadie se da cuenta, vamos a ver hasta cuándo podemos mantenerla así, en fin. Cómo se manejan estas cosas en el país. Pero claro, ahí están las nuevas generaciones, que aprendan de la historia, que vean cómo ha sido la historia real. Me imagino que sus generaciones también la verán, pero asimismo, sus padres, sus abuelos les habrán contado lo que vivieron, cómo murió el tío, cómo murió el primo, por no tener para medicinas, por no poder curarse, porque los banqueros rateros de estos se les llevaron el dinero. A todos, a mí también se me llevaron. Claro, gracias a Dios en mi caso no fue mucho, y era dinero, ¿no? Pero tener ya otro tipo de problemas básicos, elementales, gente que tenía sus ahorritos y que con eso tenían que comer y no tenían para comprar las jubilaciones de sus hijos, por favor, las jubilaciones y tantas otras cosas. Y ahora venir con este cinismo a demandarle otra vez al Estado ecuatoriano por 2.000 millones. Y encima de eso, con un abogado íntimo del presidente, al que le habla al oído al presidente, dicho por, creo que le escuché al periodista ese chiquito que hay, Vera, creo que se llama, que le habla al oído al presidente, en fin. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Esa es la realidad del país. Tengamos fe, no perdamos la fe. En mejores días, más adelante, estimadas Liceña y Alexis. Muchísimas gracias, doctor Bravo, por su tiempo, por la información y el diálogo que nos ha permitido mantener. El doctor Carlos Bravo, analista jurídico, jurista y ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor. Gracias, Muchísimas doctor. Gracias. Muy amable.